debiste resignar este elixir divino y nada podrá cambiar mi pasión por el vino. Voy a beber esta copa de vino de aromas intensos y finos, de boca dulce y carnosa, garganta fuerte y fogosa. ¡Salud! Pasión por el vino, donde hacemos del vino un culto. El francés Pierre Paulbos es el nuevo director de Cheval des Andes, donde reemplazó a su compatriota Gerald Gabilet, con quien realizaron un trabajo conjunto en la transición desde su llegada a Mendoza hacia finales del 2024. Pierre es ingeniero agrónomo y enólogo titulado en Toulouse, y su trayectoria profesional comenzó en Château Cheval Blanc, donde se incorporó como aprendiz en 2019 y luego lo designaron a cargo del viñedo que el Grand Cru Clase A posee en Livorno, el Château Quinault-Lencros. Con tan solo 30 años, lidera el equipo de Cheval des Andes, que incluye a Rosario Toso en los viñedos y a Rodrigo Mota en la bodega. Soy Pierre Paulbos, el director de Cheval des Andes desde este mes de agosto de este año. Llegué acá en noviembre del año pasado y antes estaba en Château Cheval Blanc, entonces conozco súper bien la maison Cheval, el universo Cheval. Alors, yo nací en el norte de Francia, donde no hay viñedo, solo se toma vino, pero con mis estudios, mi escuela y todo eso, bajé poco a poco hasta Bordeaux, en Château Cheval Blanc. Entonces empecé allá en 2018, primero como pasante para mi último pasante de la escuela de ingeniera agrónoma y para el diploma de enólogo. Y después estudié también en Toulouse para el diploma de enólogo. Yo estaba pasante de Château Léoville-Las-Cazes en 2017 en Saint-Julien, en el Médoc, donc, del otro lado de Bordeaux. Y una fin de fui a Saint-Émilion para la primera vez de mi vida y llegué enfrente de la cadena de la entrada de Château Cheval Blanc. Y el año siguiente envié mi currículum para mi última pasantía de la escuela de ingeniería sin crearlo, pero quien no lo hace no lo puede tener. Entonces envié mi currículum y me respondieron, ok, vamos a hacer una entrevista con vos, y me tomaron como pasante y después de eso, increíble. En 2021, cuando empecé al mismo tiempo, cuando tomé la posición de director técnico de Château Quinault-Lencros, que es un château de Château Cheval Blanc, un viñedo de 15 hectáreas. Y había Rodrigo como pasante al mismo tiempo. Lo que hacemos mucho es que de la misma manera que el equipo de Cheval Blanc viaja cada año en Cheval des Andes para mantener esta visión de Cheval Blanc en Cheval des Andes, el equipo de Cheval des Andes también viaja a Cheval Blanc para impregnarse de toda esta visión, de este lugar, de la manera de trabajar. Y es por eso que había este intercambio con Rodrigo en ese momento. Bueno, estudié un poco español en la escuela, pero como tercer idioma, y viví un poco en España, pero sin saber bien hablar español. Y sobre todo sin hablar el español de acá, de Argentina. ¿Y ya decir boludo, huevón, esas cosas? Casi, ya tomo mate, yo sé hacer asado y todo eso, entonces tomar esta posición acá en Cheval des Andes, por supuesto es un challenge enorme. Creo que a mi edad tengo 30 años y parece como una costumbre un poco demasiado grande para mí. Es un gran challenge y una super aventura, ¿no? de llegar acá en un nuevo continente, un nuevo país, una nueva cultura y una nueva idioma. Así que es una súper gran aventura, pero al mismo tiempo llego acá con toda la experiencia de Cheval Blanc, con
toda esta relación con todo el equipo de Cheval Blanc también, y también con un super equipo acá entre Rosario, Rodrigo y Noelia. Entonces, eso ayuda también para tomar esta posición. Yo llegué en 2024, entonces para seguir toda la temporada de la añada 2025, toda la temporada al viñedo, y después para el corte, para el fraccionamiento también de la añada 2023. Pero 2022 es la nueva añada, la última añada en el mercado de Cheval des Andes. Cheval des Andes 2022 para nosotros abre una nueva página en la vertical de Cheval des Andes, ya que refleja la identidad no solo de Cheval des Andes, de un cru al pie de los Andes, pero también la identidad y esta visión Cheval Blanc acá a Mendoza, al pie de los Andes. Cheval des Andes es y era la construcción de un cru, un proyecto un poco diferente acá en Argentina, donde hacemos un solo vino, una sola etiqueta con el viñedo que tenemos, los 47 hectáreas, y de estos 47 hectáreas producimos un solo vino, donde cada cuartel debe integrar este corte. Cada año hacemos entre 80 y 90 mil botellas. Alors, un Grand Cru clase A es primero una clasificación en cuanto a el terroir y a la calidad del vino. Eso es la clasificación de Saint-Émilion. Entonces tienes 4 Grand Cru clase A, porque si lo podemos decir de una manera muy simple, los mejores terroirs, los mejores suelos, y también con una evaluación de las 10 últimas añadas de cada chateau. Esta clasificación se actualiza cada 10 años, y desde la creación de la clasificación de Saint-Émilion, Château Cheval Blanc es en la clasificación como un premier Grand Cru clase A. Tiene un precio en el mercado bastante alto porque hay mucha demanda para poca oferta. Entonces es un vino que puede salir de la bodega en el mercado a 780, 800 euros, y por ejemplo, no sé, en 1947, donde queda unas botellas en todo el mundo, pueden venderse más de 10.000 euros por botella. Cuando pruebas un vino así, es un vino que refleja un terroir totalmente único y que nunca cambió desde la creación de Château Cheval Blanc en el siglo XVIII. Entonces, es una historia que vas a probar. Es un vino totalmente único en el mundo. Mi objetivo, por supuesto, de abrir esta bodega para la cosecha siguiente, la cosecha 2026. Eso es un gran challenge, porque ahora vamos a vinificar en el lugar y terminar de definir Cheval des Andes como un cru, porque un cru es también un lugar donde haces la vinificación. Alors, llegué acá en noviembre con mi pareja, que se llama Flavie, y tengo mucha suerte porque ella aceptó de seguirme acá, porque ella es también enóloga y agrónoma, y ella estaba directora técnica de un Grand Cru también de Saint-Émilion, y ella aceptó de venir conmigo acá en Argentina. Entonces, cuando tenemos un poco de tiempo libre, aprovechamos, por supuesto, para viajar allá en Mendoza, en la provincia de Mendoza, para descubrir todo eso. Vivo en Chacras, de Coria, cerca de Brillat-Savarin, porque como francés es imposible de vivir lejos de una panadería francesa. Mi pasión por el vino es toda la diversidad de vinos y de viñedos también que se pueden encontrar a través del mundo, y creo que eso es lo más importante en el mundo del vino. ¿Qué tal a todos? Muy buenas noches. Bueno, quiero hacer un brindis muy especial por estos 10 años de pasión por el vino, por nuestro gran amigo Oscar Pinco, y por seguir apoyando este tipo de proyectos que nos ayudan a comunicar este proyecto tan noble como es el vino. Salud y muchos éxitos.